Cuando hablamos de una ciudad como Manizales, es inevitable hablar de que es una ciudad eminentemente culta, es una ciudad aseada, es una ciudad de un muy buen ambiente y sobre todo con un sentido de responsabilidad medioambiental alto. Pero hay que ver ese término, hasta qué porcentaje queda. Aquí en Cultura en Vivo, de Mi Región en Vivo, esta plataforma digital, queremos invitar a todos nuestros seguidores a que se sumen a este programa, porque realmente está muy interesante, ya que todos y cada uno somos ciudadanos y por consiguiente pues nos atañen deberes y compromisos, sobre todo la palabra compromisos, que tenemos que cumplir como ciudadanos, como manizaleños y las personas que desde luego escogen nuestra ciudad como un buen vividero, como se dice coloquialmente. Y cuando hablamos de aseo, no solamente el que se realiza en nuestros hogares, en nuestras casas, hablar del de nuestra ciudad se vuelve palabras mayores, un poco más complejo, pero que realmente ustedes allá, desde sus hogares, pueden tener una incidencia bastante valiosa y aportarle entonces, como les decía, al medio ambiente. Para hablar de esa temática tenemos que hacerlo con la persona que realmente sabe del tema, y él es el gerente de EMAS, nuestra empresa metropolitana de aseo de la ciudad de Manizales. Él es el doctor Pablo Felipe Arango Tobón. Bienvenido, Pablo Felipe, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, Daniel, muy bien. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias ¿Bien? por invitarme. Bastante trabajo, me imagino. Bastante, por supuesto. Bueno, eso es muy importante. Si nos devolvemos un poco en el tiempo, Pablo Felipe, hacia la mitad de los años 90, es cuando se decide estructurar un poco mejor todo el servicio de aseo de nuestra ciudad. Expliquémosle a nuestros seguidores de Mi Región en Vivo, más o menos en qué año y bajo qué nombre asume nuestra empresa metropolitana de aseo, que hoy en día pues muchos manizaleños nos sentimos orgullosos. Daniel, me agrada mucho esa pregunta porque pocas veces la hacen. Y es una extraordinaria oportunidad para contarle a la mayoría de sus oyentes y seguidores, que son sin duda personas jóvenes y que muy probablemente desconocen esta historia, qué fue lo que sucedió hace ya más de 23 años. En el año 1994 eran las empresas públicas de Manizales, las antiguas empresas públicas, un ente descentralizado del orden municipal, absolutamente público, quien prestaba el servicio de aseo. Lo hacía en unas condiciones no adecuadas, muy diferentes a las que hoy en día conocemos. Sí. Era un servicio que se suministraba con unos vehículos en unas condiciones deplorables. Eran como unas volquetas, ¿o no? Había Pablo? Muchas volquetas, había sí. Vehículos que no eran compactadores, había barrios a los cuales no se llegaba. Pero lo peor de todo era que la totalidad de los residuos que se recogían en la ciudad de Manizales y en los municipios colindantes se arrojaban a la quebrada Olivares. Sí. Casi al frente de donde hoy se encuentran las instalaciones del relleno sanitario y nuestras oficinas, había lo que la ciudad denominaba un rumbón, y hasta allí llegaban los vehículos que de una manera grosera, pero para ese entonces muy probablemente adecuada para las tecnologías que existían, arrojaban los residuos a la quebrada en su totalidad. Cuando se crea la empresa metropolitana de aseo como un desarrollo de las antiguas empresas públicas con participación del municipio a través de ese ente, precisamente las empresas públicas, pero también con la participación de empresarios privados, se da un vuelco definitivo en el servicio de aseo. Y casi de inmediato se comienza la operación del relleno sanitario. Eso fue un cambio radical en las condiciones ambientales de la región. Más adelante sucedería igual con el municipio de Chinchiná y con los demás municipios. Muchos de ustedes no recuerdan, tal vez nunca lo vieron, pero en los bajos, en la parte inferior del puente Doménico Parma, ese puente que cruza sobre el río Chinchiná y que nos lleva al municipio vecino, se arrojaban la totalidad de las basuras de municipios como Chinchiná, Palestina, Marsella. Ese era un muladar absoluto. Y así era como vivíamos en la ciudad. Bueno, eso definitivamente hace que saquemos pecho por nuestra ciudad, toda una entidad que se dedica a estas labores, que yo creo que con un poco de desconocimiento, a veces la ignorancia de los manizaleños puede llegar a ser atrevida, porque decimos, bueno, esta entidad solamente se encarga de recoger las basuras y punto. Realmente son muchos otros procesos los que están anclados al bienhacer de esta entidad, que me gustaría, Pablo Felipe, que nos ayude a tomar conciencia, ¿no? No solamente son
camiones que permiten la recolección de estas basuras. Tampoco no son solo las escobitas, que realmente yo personalmente las admiro bastante, sino que viene todo un proceso de recolección, transporte, disposición de residuos sólidos hasta su destino final. Expliquemos un poco a grandes rasgos, pero con el paso a paso de ese proceso. Sí, mire, y es muy corriente el reclamo que usted está advirtiendo por parte de ciertos ciudadanos. Hay algunos que nos llaman a la oficina o llaman a nuestros lugares de atención al cliente y dicen, pero mire, ¿cómo puede ser posible que usted nos cobre tanto dinero o la empresa cobre tanto dinero cuando con esa misma cantidad podríamos pagarle 8 veces al mes a un taxista porque coja la basura y se la lleve? Eso evidencia que desconocen por completo lo que significa el servicio, porque él no solo, como usted lo advierte, Daniel, está integrado por la recolección y el transporte de los residuos, sino también por una actividad bien compleja y difícil como es el barrido de las calles y de las áreas públicas, y no solo de aquellas que se encuentran al frente de nuestra vivienda, porque también los ciudadanos a veces creen que se trata del barrido, que ellos pagan solo el barrido del frente de la vivienda. No, hay que pagar por el barrido de las plazas, por el barrido de las avenidas, por el barrido de las vías de acceso a la ciudad. Pero luego vienen otras actividades que son muchísimo más complejas y en consecuencia más costosas y más difíciles de realizar, porque esos residuos hay que llevarlos hasta el relleno sanitario y esta no es una actividad que consista en abrir un roto, meter la basura y taparla. Eso sería un confinamiento de residuos que ya evidentemente está superado. Aquí hay que adelantar una serie de actividades de ingeniería complejas que permitan extraer los gases producto de la descomposición de las basuras y los lixiviados, que son los líquidos que se generan también en el proceso de descomposición, y tomar los gases y los lixiviados y tratarlos antes de que sean vertidos a las quebradas o las emisiones se hagan a la atmósfera. Y ese tratamiento de esos lixiviados es la actividad de todas más costosa. ¿Sí? Incluso en los últimos días y en los últimos meses se han agregado algunos componentes en la tarifa que consisten precisamente en esta tarea, porque ese lixiviado es el componente más contaminante de la basura, y si hacemos un vertimiento libre a la quebrada de esos líquidos, pues generaremos unas contaminaciones tremendas y por supuesto muy dañinas. Irreversibles, ¿no? Irreversibles. Pero luego vienen otras actividades, porque ya no solo basta con tratar las basuras, sino que hoy en día adelantamos otras tareas como las del lavado de calles, que se han venido incrementando de una manera importante, el corte de césped, la poda de árboles, y por supuesto algo que los ciudadanos en los últimos tiempos han visto se ha incrementado mucho, la instalación de cestos y de contenedores para que los ciudadanos puedan disponer temporalmente los residuos mientras pasa el vehículo. Bueno, ya vamos a hablar incluso de, digámoslo, nuevas estrategias que son bastante visibles en nuestra ciudad. Yo, por la parte de Mi Región en Vivo, quiero invitar a todos esos seguidores a que se vinculen también con comentarios y respondiendo también algunos interrogantes que con la presencia de Pablo Felipe podemos empezar a solventar. También háblenos de qué tan culta le parece Manizales en el término del uso de nuestras basuras o del qué hacer con nuestras basuras, si tiene, digamos, alguna recomendación para personas, porque sabemos que la ola verde cada vez está más grande, Pablo Felipe, y hay personas que son muy conscientes, otras no lo son tanto o no lo somos tanto, porque me incluyo, porque aún siempre nos falta mucho por aprender y creo que es un recorrido que se debe hacer con tiempo. Por lo pronto, saludamos a Francisco Ríos, quien dice: me alegro por EMAS, pero falta mucho, hay gente que no tiene cultura, sacan la basura con días de anticipación y tiran la basura donde se les da la gana. Esto nos da pie, Pablo Felipe, para hablar de una realidad de nuestra ciudad y de muchas otras ciudades, pero nos queremos enfocar por lo pronto en Manizales. ¿Pasa y bastante o no? Mucho, lamentablemente. Ahora estamos precisamente en un barrio que tiene esa dificultad, que es el barrio La Estrella. Ese es un barrio habitado por muchos jóvenes universitarios que provienen de muchos lugares del país, y el sábado, por ejemplo, que es un día de recolección, el vehículo pasa más allá de las 7, 8 de la noche, desde las 2 o 3 de la tarde uno comienza a ver las calles sucias, porque la gente de una manera
irresponsable saca sus basuras, las pone en la esquina y luego lamentablemente pues hay personas, habitantes de calle o recicladores que pasan, abren estas bolsas y hacen unos regueros que terminan por convertir las calles en sitios muy feos, escenario peor, sí, señor. Sí, y muy desagradables para el peatón y para quien las recorre. Muy bien, también Francisco nos reitera, EMAS, qué buena empresa y sus operarios muy gentiles. Aquí sí me gustaría hacer un hincapié, Pablo Felipe, porque es evidente el cariño que uno usualmente percibe de los ciudadanos que somos de a pie por parte de los operarios, porque yo creo que ha sido muy pocas las veces en que uno se encuentra a alguno de ellos y no los salude. Son bastante formales y uno sabe que le están haciendo el bien a la ciudad y eso definitivamente lo resaltamos aquí en Mi Región en Vivo. Comenzando por los escobitas, los conductores de los carros y los operarios que recogen la basura en el área de reclamos. ¿Qué gente para tener buena calidad humana? ¿Cómo se vive esa calidad humana al interior de la empresa de EMAS? Me imagino que permite un buen ambiente laboral, ¿o no? Sí, mire, primero que todo yo creo que la ciudad y los directivos de la compañía tienen que reconocerle a esas 550 personas que desde las 4 de la mañana y hasta la 1 de la mañana del día siguiente están trabajando por tener la ciudad limpia. La entrega, la pasión con que estos colaboradores contribuyen a esta tarea es innegable, es evidente. Afortunadamente los ciudadanos la perciben, la notan y la agradecen, como usted lo está viendo en el chat que nos envían. Estas son personas además que efectivamente no solo entregan lo mejor de ellos, sino también de sus familias por el servicio y por la empresa. Y ella intenta, y digo intenta porque todos los esfuerzos que hagamos serán pocos, intenta reconocer ese esfuerzo tan grande que los colaboradores hacen, siendo muy responsable con sus labores desde el punto de vista empresarial y con las mismas familias. Hay uno de los valores, uno de nuestros valores, uno de nuestros principios fundamentales es el humanismo. Sí. Nosotros reconocemos como valor fundamental de la compañía el ser humano, porque creemos que esta empresa existe primero para los usuarios y para los ciudadanos, y segundo por esas 550 personas que salen todos los días a trabajar. Así que todos los días hacemos el mayor de nuestros esfuerzos porque se reconozca el papel que ellos cumplen y porque las condiciones de vida de estas familias sea la mejor posible. Le cuento que esta semana sufrimos un percance terrible porque con el incendio vivido en Mateguadua, 5 de las familias de EMAS sufrieron pérdida total de sus enseres y de su ropa y de todos sus utensilios. Y estamos al interior de la empresa emprendiendo una campaña muy fuerte de solidaridad para acompañar a esas 5 familias porque sentimos como propio el sufrimiento que ellas han vivido. Bueno, y esa solidaridad viene desde la casa, entonces bien también por ustedes que se unen para este tipo de actividades. Gianela Ospina dice, qué bien por EMAS, qué empresa tan buena, lástima a los usuarios inconscientes que no quieren el planeta y lo contaminan tanto. Importante también hablar de ese punto donde se ubica la empresa metropolitana de aseo, Pablo Felipe. Queda algunos kilómetros de nuestra ciudad, pero que yo sé que mucha gente de pronto desde ciertas localidades de nuestra ciudad pues alcanzan a divisar parte de lo que sería esas hectáreas que componen el relleno sanitario de La Esmeralda. Hablemos de eso justamente, del relleno sanitario La Esmeralda, porque es catalogado como uno de los mejores del país, pero yo creo que nos explique por qué tiene este adjetivo de ser de los mejores de Colombia. Mire, primero porque cumplimos con toda la normativa ambiental y técnica para el manejo de un sitio como este. Pero segundo, porque es que este es el relleno sanitario, créame Daniel lo que le digo, más cercano a una ciudad que yo conozco. Okay. Y he recorrido muchos rellenos sanitarios en Colombia y por fuera, porque me interesa mucho ver cómo operan estos sitios en otros lugares del mundo. El relleno sanitario se encuentra a menos de 800 metros en línea directa de la Plaza de Bolívar. Sí. Se encuentra a menos de 100 metros en línea directa de las oficinas en las cuales nosotros trabajamos. ¿Sí? Se encuentra a 200 metros en línea directa de barrios vecinos. Esa cercanía obliga a que
la labor que nosotros desarrollamos en el relleno sanitario sea impecable. De otra manera sería imposible convivir con la ciudad y que la ciudad no padeciera el depósito de más de 500 toneladas día de residuos. 500 toneladas de basura al día se depositan en el relleno sanitario y la ciudad no lo siente. Más allá, por supuesto, del percance que vivimos hace un tiempo y que muy generosamente la ciudadanía entendió muy bien. Pero este es un relleno que está en el corazón de la ciudad, ¿sí? Y eso nos obliga a que nuestra tarea, por ejemplo, de control de olores, de control de vectores, de emisiones, sea tan juiciosa que cuando los ciudadanos miran hacia el nororiente de la ciudad, apenas perciban un parque que no estorba a la visual ni perjudica el paisaje. Bueno, dentro de los datos que podemos ubicar de EMAS, hablamos de 54 hectáreas, de las cuales 11 se disponen para este tipo de residuos. Hay buenas noticias en términos de expansión, se le puede empezar a contar a la ciudadanía pues el progreso que empieza a tener la entidad en términos de espacio físico. Sí, hoy en día son 150 y casi 160 hectáreas. Okay. Más de 100 han sido adquiridas durante los últimos años, van a constituir la mayoría de ellas una franja protectora ambiental, de tal manera que todavía se confine más este sitio y vaya a generar aún menos dificultades a la ciudadanía. En esas 100 hectáreas adicionales, más o menos 10 serán utilizadas para el nuevo relleno sanitario que tendrá una vida útil superior a 30 años. Sin embargo, como lo he dicho yo en muchísimas ocasiones, nosotros tenemos la esperanza y estamos muy confiados de que así será, que en el término de 10 años un relleno sanitario en Manizales no existirá. Nosotros tenemos que dirigir todas nuestras acciones y nuestros esfuerzos y nuestros recursos a encontrar una solución diferente al manejo de los rellenos, de los residuos generados en la ciudad, que nos permita, por ejemplo, generar energía o generar gas para las comunidades vecinas. Correcto, Pablo Felipe, aquí seguimos dando la oportunidad a nuestros seguidores a que se expresen. Dice, sí, los que cortan el pasto, todo eso me hace sacar pecho por mi ciudad cuando viajo a otras ciudades y hablo de mi ciudad tan limpia, gracias a la empresa de mi ciudad que es EMAS. Bueno, muy chévere que también se sientan orgullosos, nos lo expresen y la invitación es para que los seguidores de Mi Región en Vivo y desde luego de Cultura en Vivo pues nos compartan de pronto cuáles son sus hábitos verdes. Hablamos de Actuar Verde, una campaña que ya incluso vamos a entrar a dialogar con Pablo Felipe para que nos diga cuáles son sus buenos hábitos, a qué está recurriendo actualmente en términos de buenas prácticas con sus residuos. Pueden ser en sus hogares, en sus puestos de trabajo o simplemente en la calle. Yo pienso que ha sido todo un proceso de evolución. Con el simple hecho de no tirar el chicle a la calle, empieza uno como a aprender y a escalar de a poquito cuáles deberían ser esos buenos hábitos. Quiero entonces que le demos también paso a las temáticas que en términos de campaña, la ciudadanía, indiscutiblemente, Pablo Felipe, hay que educarla, y eso también conlleva un proceso. Hablemos de todos esos puntos organizacionales que se están compartiendo con la comunidad. Ustedes se desplazan hacia ciertos barrios, incluso me enteré que estuvieron en el mío, en Villa Pilar, donde el trabajo y el acompañamiento se hace de manera permanente. ¿Cuál es esa apuesta que ustedes están haciendo en este momento directamente con la comunidad? A ver, nosotros tenemos una oficina de gestión social que está acompañada por un grupo de trabajadores sociales, de comunicadores, que además cuentan con la asistencia de oficinas de comunicación también de la compañía y de nuestra fundación CEPA, que es el Centro de Pensamiento Ambiental, a través del cual estructuramos campañas permanentemente de carácter educativo, dirigidas a las comunidades, donde percibimos que se hace necesario adelantar campañas que induzcan a que los ciudadanos comprendan mejor cuáles son sus obligaciones y deberes frente al aseo público. Dentro de esta campaña permanente, nosotros diseñamos varias estrategias. Una es Manizales EMAS llega a tu barrio, va a tu barrio. Constantemente hacemos tareas que previamente hemos concertado con las comunidades, de tal manera que cuando lleguemos a ellas sea claro el trabajo que vamos a desarrollar y la convocatoria ya se haya formulado. Nosotros
Tenemos otras campañas como la Avenida Cero Residuos. Con ella trabajamos muy especialmente entre los comerciantes, por ejemplo, pero tenemos muchas otras actividades. Desarrollamos una, por ejemplo, muy interesante, que es la visita constante de los colegios, las escuelas y las comunidades organizadas a nuestro relleno sanitario para que entiendan qué es lo que sucede allí. Cómo podríamos ser todos mucho más responsables en la generación de residuos, incluso antes que en las tareas de reciclaje. Y en fin, son muchas las campañas que desde Gestión Social adelantamos al interior de las comunidades, y no solo en Manizales, sino en los municipios vecinos. Magna tarea que tiene entonces EMAS, ahí ya está a la disposición también y la invitación para que todos los ciudadanos aquí en Manizales, quienes seamos nativos de esta ciudad o quienes de pronto escogen Manizales como el vividero que es, pues empiecen a estar pendientes de cuáles son todas esas campañas que muy seguramente tocarán a su puerta, a su comunidad. Por aquí nos dice Pablo Felipe, Luis Javier Naranjo Cárdenas, buena noche, de antemano reconocer el buen servicio que presta EMAS. Estupendo, muchas gracias. John Giraldo nos dice, me encanta Manizales, hombre, a nosotros también nos encanta mucho esta ciudad. Tatiana Arboleda dice, nos volvimos incultos, no es solo responsabilidad de la empresa de aseo tener linda nuestra ciudad, somos todos, ¿no? Eso sí ya lo hemos ido aclarando de a poco. Muy bueno, la gente dice, me encanta Manizales, saludos desde Bogotá. A John Giraldo un abrazo muy especial, seguramente viene a nuestra ciudad y puede llevarse una imagen limpia de nuestra ciudad, ¿o no? Sí, y afortunadamente eso es lo que manifiestan las personas que nos visitan, que la ciudad es sumamente limpia. Jorge Enrique Plata dice, por eso amo mi empresa EMAS. Muchísimas gracias a Jorge Enrique. Saludamos también aquí a Teresita Buitrago. Insistir, debemos crear cultura ciudadana. ¿De acuerdo? Esa es una tarea de nunca acabar, y por eso digo, lo que hagamos siempre será poco. Habrá que insistir, persistir, volver a insistir y volver a persistir en la educación ciudadana. Bueno, nos dice Luis Javier Naranjo nuevamente, en las madrugadas hemos sentido un fuerte olor a descomposición de residuos. ¿Qué están haciendo para controlar, ya que ha sido persistente? Necesitamos preguntarle algo ahí a Luis Javier más puntual como para responder ahí. Por supuesto, quisiera saber dónde vive Luis Javier. Sin embargo, claro, hay que advertir que EMAS no es la única empresa que genera olores ofensivos al ambiente. Hay muchísimas otras y no necesariamente provienen del relleno sanitario. Como les he dicho, el relleno sanitario está muy bien controlado, está además vigilado permanentemente por las autoridades que están pendientes de que lo que allí se haga corresponda a la normativa y a las directrices técnicas. Habría que saber con mayor detalle de dónde provienen los olores. Muy bien, ahí entonces tenemos una respuesta previa para nuestro seguidor. Vamos entonces con Juan Alberto Paneso, que nos dice, EMAS realiza una gran labor de limpieza, pero ¿dónde está nuestra cultura ciudadana? Manizales ha perdido ese gran estatus de ser una ciudad limpia, la labor es de todos. Efectivamente, dice nuevamente Luis Javier, en cuanto al tema de generación y tratamiento de lixiviados, ¿cómo están en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente? Gracias. Estamos muy bien, con una regularidad que previamente se ha establecido con la Corporación Autónoma. Se hacen mediciones de las fuentes que circulan o que circundan el relleno sanitario, a fin de determinar cuáles son los niveles de contaminación. Estamos dentro de los parámetros que la norma exige y cada vez estamos haciendo esfuerzos mucho más grandes por lograr la descontaminación absoluta de los lixiviados que se generan. Muy bien, bueno, Pablo Felipe, vamos a hacer un paréntesis para agradecerle a nuestros aliados y a nuestros amigos de la agencia Rowell que nos han abierto sus puertas en esta ocasión de Cultura en Vivo para estar aquí desde el segundo piso y tener desde luego un contacto permanente con ustedes. Cultura en Vivo a través de Mi Región en Vivo, plataforma digital que pueden encontrar en Facebook durante los días de la semana a partir de las 6:30. Muchas temáticas que tienen que ver con la comunidad, con la parte del derecho, también con la salud, con el bienestar y desde luego con la cultura. Seguimos recibiendo mensajes, Pablo Felipe, nos dice Marisol Londoño, tienen campañas para la recolección de reciclables y no solo de toda la basura en general. Sí, este año precisamente hemos emprendido una labor muy interesante de reciclaje y de recuperación. Precisamente en su barrio, Daniel,
hace 15 días dimos inicio, 10 días, dimos inicio a una prueba piloto de recuperación de material, de reciclaje, de recolección del reciclaje que los ciudadanos hubieran obtenidos y conseguido o recuperado. Estamos muy interesados en que esta comunidad se comprometa con esa tarea. Creemos que una vez la pongamos a punto en ese barrio, la podremos hacer extensiva al resto de la ciudad. Pero por otro lado, estamos adelantando actividades de reciclaje en la industria, por ejemplo, en muchas comunidades organizadas, por ejemplo, conjuntos residenciales, propiedades horizontales, algunos entidades comerciales. Este año, por ejemplo, vamos a terminar lo que nunca antes había sucedido en la historia de la empresa y de la ciudad. Vamos a terminar con más de 200 toneladas mes de reciclaje. Para esos efectos, hoy tenemos unas rutas de recolección selectiva que antes no existían y unos vehículos especializados que seguramente algunos ciudadanos ya habrán visto identificados para esta tarea. Hemos abierto 2 ECAs, que son 2 bodegas en la ciudad para recoger este material, preservarlo y luego enviarlo una vez lo comercialicemos, de tal forma que estamos muy empecinados y muy comprometidos con esta labor desde este año y esperamos que el año entrante se consolide todavía más. Bueno, así sea, así va a ser y ya así lo estamos evidenciando. Luis Javier nuevamente nos escribe, Pablo dice, ¿cómo se puede acordar en un seguimiento para mi sector y hacer así un seguimiento de la generación Dolores? Y vivo en, por aquí escribió el nombre del barrio, en Campo Hermoso. Campo Hermoso, habría que revisar. Campo Hermoso es un barrio que se encuentra más o menos alejado del relleno sanitario. Hay barrios mucho más cercanos que Campo Hermoso, donde no se perciben esos olores, de tal manera que habría que establecer cuáles son las razones. Campo Hermoso lamentablemente sí es un sitio con varios puntos críticos permanentes de depósito irresponsable de basura. Habría que revisar que no se tratara ¿Puede ser esa la causa? de un arrojo indiscriminado y absurdo de basura. Le agradece su respuesta y Aníbal Ocampo paralelamente dice, hola, la verdad vivo en Campo Hermoso y no hay malos olores, o sea que no es como digamos un escenario generalizado, pero ya sabemos entonces la respuesta que nos puede dar gracias aquí a Pablo Felipe. Gloria Inés, excelente labor de EMAS y su personal, maravilloso su trabajo por mantener linda la ciudad, que todos seamos cultos y atendamos las normas, demos ejemplo. Gracias, Gloria. Bueno, dice Lina M. Peña H. Es un orgullo vivir en Manizales por ser la más limpia. Gracias, EMAS. Muy buenos comentarios. Aníbal Ocampo también dice felicidades a ellas y su excelente labor. Ese componente, cuando nuestro seguidor dice ellas, me gustaría ver que nos compartiera más bien cuál es ese componente del género femenino en la empresa de EMAS, porque si decimos coloquialmente las escobitas es un sustantivo femenino, pero porque hay mujeres también berracas o no. La mayoría de las mujeres que trabajan en esa actividad lo hacen con un empeño, con unas ganas, con una fuerza, porque además muchas de ellas son mujeres cabeza de hogar que responden por 2 o por 3 hijos y que los han venido sacando adelante. Mire, son muchísimos nuestros colaboradores que con un esfuerzo sobrehumano, casi sobrehumano, logran sacar adelante sus familias, educar a sus hijos en la universidad, convertirlos en profesionales, y eso francamente nos enorgullece y creo que debe enorgullecer a todos los manizaleños. Seguramente. Héctor Bulla Quintero dice, excelente labor de EMAS, gracias por mantener mi ciudad siempre limpia. Marisol Londoño, qué bien eso, compromete a la comunidad, separar los residuos y a generar más cultura. Gracias a Marisol también. Mauro Gallego, buenas noches, vivo en Puertas del Sol y no se volvieron a sentir olores por este sector tan cerca. Puerta del Sol es realmente cerca, menos de 200 metros. Es menos de 200, es aún más cerca, ¿no? Muy cerca, muy cerca. Dice, qué orgullo manizaleño, EMAS, nos escriben por aquí. Valentina Agudelo Valencia, muchísimas gracias a Valentina. Marisol Aristizábal Duque, de las mejores empresas a nivel nacional, qué orgullo Manizales. Mónica Lorena Galvis, qué labor de EMAS. Qué gran labor la de EMAS, falta más conciencia ciudadana. Hay que saber también, Pablo Felipe, que al momento de usted educar a una persona,
pues bien puede hacerlo desde sus primeros años de vida. Hablamos de niños, de preadolescentes y de adolescentes, pero es aún un poco más difícil educar a los adultos. ¿Cómo han visto ustedes el contacto con diferentes grupos poblacionales? Los adultos somos más terquitos, se nos acabó el chip de aprender nuevo. Pues mire, son diferentes los medios pedagógicos que hay que utilizar, pero yo estoy convencido de que tanto los niños como los jóvenes y los adultos están en capacidad de crear conciencia y cambiar sus comportamientos. La prueba, Daniel, es una muy elemental. Es asombroso cómo cualquiera de nuestros ciudadanos que se comporta mal en nuestro entorno llega a una sociedad diferente y se comporta bien, ¿sí? No es sino que pisen Europa o territorio de los Estados Unidos para que su comportamiento cambie. Lo que demuestra es que el ambiente